Gente, buenas tardes. Estamos con el utuadeño, Elmi Martínez Reboira, quien nos va a estar hablando acá de la playita, del sector de la playita, donde él vivió por muchos años aquí en este lugar. Elmi, ¿qué tiempo tú viviste acá? Yo viví desde el 1950 cuando nací hasta el 1962, 12 años en dos casas distintas. El primer año en una casa que la vamos a ver y después papi compró la casa del frente y ahí fue donde viví como por 10 años. Estamos acá en lo que mucha gente denomina Nuevo Londres, pero que es parte de la playita, ¿verdad? La entrada, o la entrada también de Judea, y nos vas a hablar acerca de los negocios de esta periferia. De hecho, a mí nunca me gustó el nombre de Nuevo Londres. Para mí es la playita la que llevo en el corazón. Mira, aquí en este lado de la derecha, donde está la casa del joven ahora, Sí. Ese era el colmado Rivera. Ahí me mandaba mami a comprar y se apuntaba en libreta, como en aquella época. Le seguía donde está este edificio que está aparentemente cerrado, no sé, hay una casa arriba. Ahí estaba el cafetín de Don Pancho, muy famoso por el Maví, los Limber y los marrayos, los dulces. Ahí era donde uno iba con 1 centavo, con 2 centavos a comprar su dulce. Y después era el cafetín famoso que se llama no sé si era el Borincano, algo de Guillo Rodríguez, que era muy famoso aquí. Y después más allá teníamos negocios como las verduras de Carlitos Pagán, la tienda de Don Dionisio, el restaurante de Don Tomás y Doña Toña. Todo eso estaba para allá. Aquí en esta esquina, donde ahora hay un garaje de cemento, ahí era una tiendita de Don Mayo Ruiz. Y al lado Don Mayo tenía la tabacalera, donde en aquella época era un cajón que tenía con el tabaco y ahí venía la gente a comprar el tabaco. Y las casas, obviamente, hacia allá yo lo más que recuerdo eran las telas de Cheotrillo. Íbamos a aprovechar que no vienen carros y a cruzar. Después de la casa de la tienda de Don Mayo, era la casa de Don Mayo Ruiz y su esposa, Doña Delfina, que le decíamos Doña Delfa, que era de madera en aquella época. Ahora la ven que es de concreto, pero esta era la casa de Doña Delfa. En el lado derecho, y donde vemos esta casa tan linda, que es de lo mejor, de lo más bonito que veo aquí ahora, era un solar vacío y era una casita de madera de un mecánico, yo no me acuerdo el nombre. Y ahí siempre habían carros y se arreglaban carros. Y le seguía donde está este otro edificio. Ahora, eso era el patio de la casa que está atrás, que vamos a hablar de ella más tarde. Ajá. Y en ese patio hacíamos circos y cosas así. Y aquí a la izquierda, ahora que viene la parte sentimental para mí, esta casa nueva que se hizo en los años 60, después que mi abuela, aquí estaba la casa de madera de mi abuela, doña América Sella. Ahí murió mi abuelo antes de yo nacer y ahí murió mi abuela. Fue la primera persona que yo viví. Era una casa de madera con 6 habitaciones, bien larga hacia atrás. Y yo tengo grandes recuerdos de infancia de ella. Y aquí le sigue mi casa. Aquí viví yo desde el año 52 al año 62. Esta era una cárcel vieja, era la cárcel municipal. La han remodelado. No tenía ese balcón ni esos arcos. Y ven las ventanas, las persianas Miami que llamamos. En aquella época las ventanas eran altas, pequeñas y con barrotes. Todavía tenían los barrotes de la cárcel. Yo me asomaba por las ventanas a través de los barrotes. Ahí ves el garaje y ahí era el baño. Está esa ventanita pequeña de Miami. También era una ventana que se abría. Y aquí era a la izquierda era el cuarto de mis papás. Al frente era la sala y a la derecha era el cuarto mío. Ese era mi cuarto. Y entonces aquí teníamos, lo veo ahora sí que está, obviamente la casa está ahora mismo o abandonada o porque está la hierba crecida, las ventanas están cerradas. Pero ahí teníamos 2 palmas en cada lado y había toda esta pared, era de hibisco, era siembra de hibisco. Y entre la casa mía y de mi abuela, ahí en el medio, había una mata de amapola y de las amarillas que yo le sacaba las hojas y uno las explotaba
Eso siempre me acuerdo. Y más allá había un guayabo que era de la casa de mi abuela, pero que cogíamos las guayabas desde casa también. Pero esta fue la casa de mi infancia. Esta es la casa que yo recuerdo con más cariño de toda mi vida. Pero la casa que yo vivía cuando nací es esta, de la esquina, que todavía aparentemente vive gente, veo un gato ahí. Esta era la casa de don Pedro Lugo, que era el dueño. Pero la vivía papi cuando yo nací en el año 50, 6 días antes de la Revolución Nacionalista. Y estuvo hasta el 52 cuando papi compró a don Toño Servía la casa que le acabo de enseñar. Antes de papi también la vivió mi tía Isabel Geboira, vivió ahí también. Después que nosotros nos mudamos, don Pedro se mudó y ahí murió don Pedro Lugo, que era de Pelleja, papi lo conocía de la familia de Pelleja. Y entonces, en este lugar que ahora tú ves, en esta entrada sin salida, que tú ves pavimento, en aquella época era terreno, y ahí teníamos, ahí fue donde empezó nuestro amor por el béisbol. Ahí poníamos bases de cartón y combate con palos de escoba. Ajá. Y bolas para trapo. Ahí fue que empezamos a jugar pelota nosotros de niños. O sea, este era el lugar y donde se jugaban bossa dos y cantábamos y jugábamos. Este fue el patio de nuestra infancia. Y aquí colindaba con el negocio de Carlitos Colón, aquí, de Carlitos Pagán, aquí por la parte de por atrás. ahí se entraba para de eso. Sí, yo recuerdo. Esta casa de aquí ahora, que obviamente la han cambiado, esta era la casa temprano en los años 50, era de don Pepe y doña Teresa Rivas, de la mueblería Rivas. Ahí nació, ahí vivían Freddy, todos los muchachos, Puchungo, Salvador, que estudió conmigo, Luis Fernando Luis Rivas, que murió en Libia como capitán de la Fuerza Aérea. Y esta aquí era el patio. Esto era patio y ahí hacíamos circo y jugábamos muchísimo. Cuando los Rivas se mudaron para frente a la mueblería, se mudó Chu García y Mariluz Romero, que fue maestra y principal también de la Seijo después que mami salió. Y vivieron con Gingy y Jarito, que eran los dos hijos, que eran muy amigos de la familia nuestra. Esas fueron las dos familias que vivieron en esos años allá. Y la próxima era la de don Tomás, aquí, donde está ese tanque grande. Esta pero era distinta. Todas estas casas han cambiado muchísimo. Ahí vivía don Tomás Reyes y doña Toña, los papás de Edgar Reyes y Eugeneida Ney, que era muy amiguita mía, yo quería mucho a Ney, vivían aquí y por ahí se pasaba, no solamente a Carlitos Pagán, como mencionaste, se pasaba al restaurante de don Tomás y doña Toña. O sea, ellos vivían aquí y el restaurante estaba al otro lado. Acá había una casa distinta y el recuerdo que yo tengo fue de doña Luisita Cartagena, la hija de don Varo, que voy a hablar de él cuando vayamos. Vivían aquí. Después no recuerdo, cuando ellos se fueron para San Juan, no recuerdo quién vivió en esta casa. Esta casa que ve aquí, eso no existía. Eso era, que creo que era inclusive bambú, eso no, ahí no había nada. Ahí no había nada. Y esta que vemos aquí es de un utuadeño que queremos mucho, que recordamos con mucho cariño. Aquí vivía don Benjamín Cordero y doña Librada, que murió recientemente. Benjamín tenía en esa esquina donde hay esa casita, ahí él tenía su taller y hacía sus cosas. Yo pasé en esta casa horas. Don Benjamín es el papá de Jadamés Cordero, de Orlando, de Marixita. Lo recuerdan la gente de mi generación porque tenía programas de radio como El Abuelito. Él era técnico, era muchas cosas, era músico, era técnico de radio y televisión, era el masajista de los montañeses, una persona que influenció mucho en mi vida. Y como era el técnico de radio y televisión de aquella época, la primera televisión en el barrio, a mediados de la década de 50, fue en esta casa. Y aquí venía yo a ver televisión, aquí vi yo televisión por primera vez.
Don Benjamín Don Benny tenía la televisión encima de la nevera. Y nosotros nos sentábamos ahí a ver el Hitazo Royal, el Cisco Kid, todos esos programas en blanco y negro de esa época. Yo le tengo mucho cariño a la casa y a la gente que vivió la casa, porque al día de hoy Radamés todavía es uno de mis amigos más antiguos, y Orlandito y Marixita, y don Benjamín, que murió lamentablemente muy joven, mucho antes de lo que hubiésemos querido, porque fue un hombre que aportó mucho a Utuado, un hombre muy íntegro y fue un gran vecino. Le digo, yo siempre recuerdo que de niño venía a ver televisión, pero de joven adulto yo venía ahí a consultarle, porque yo estaba involucrado en cuestiones de radio y de televisión, y hablábamos mucho. Fue de los hombres mayores con quien yo hice mucha amistad en esa época. Y en esta casa que vemos aquí al lado de la mía, también tiene su historia. Lamentablemente la última vez que yo había venido, estaba la casa todavía y la iban a remodelar, y parece que con la pandemia y eso, pues nunca se hizo nada, y está abandonada. Esta casa era de don Evaristo Cartagena, era un maestro jubilado y era el abuelo de Arnaldo Jiménez, que vivía en la otra casa Y yo tengo una anécdota muy linda en mi vida, porque yo no tenía abuelos, mis dos abuelos murieron antes de yo nacer. Y a mí me daba cosa ver a Arnaldo llamar abuelo a don Evaristo. Así que yo resolví mi problema cuando tenía, qué sé yo, 5 o 6 años. Y yo fui donde don Varo y le pedí que fuera mi abuelo. Lo adopté como abuelo. Y don Varo me acogió. Y muchos años más tarde, cuando murió su esposa, yo fui a la funeraria y don Varo lo estaban sacando, y yo le digo, abuelo, y él, sin mirar hacia arriba, me dice, yo solamente tengo 2 nietos. Y Arnaldo, tú tienes que ser Elmi. Y el que él se acordara en ese momento tan difícil de su vida, posiblemente el día más triste de su vida, lo que significó para mí como niño, es increíble. Lo otro, el valor que tiene esta casa, es que cuando don Varo construye su casa más allá del caserío, vienen a vivir don Delfín de Jesús y doña Vicky Cubano, los papás de Toñito de Jesús Cubano, muy conocido, locutor, narrador de juego, hombre de radio, querido amigo. Y aquí nació, o vivían aquí cuando nació, Vitín, el juez Víctor de Jesús Cubano. Sí. Mi amigo de mi clase graduanda. ¿Sí? Sí. Pues yo me acuerdo cuando Vitín nació, y siempre vivían en esta casa, fueron nuestros vecinos. De hecho, en la casa mía que ves ahí, que hay una ventana, ahí había una puerta. Y ahí nos conectábamos con la casa y esas ventanas ahí eran el comedor. ¿Qué recuerdo de esta casa? Y era la cárcel municipal en otras épocas, ¿no? Y donde don Toño servía, se la vendió a papi. Y entonces en esta casa aquí, que mira, parece que está todavía la original. Aquí vivieron mucha gente. Aquí vivió, y no me acuerdo ahora el orden, pero vivió doña Florita, que la hija Iris Mirta se casó con el hermano Efraín Acosta, que era el esposo de mi tía Nilda, que vivía con mi abuela. Aquí vivieron los Bernard, que todavía Sara está en San Juan, y finalmente vivió una señora, un matrimonio, Rafael Delgado y doña Sarín Salgado de Delgado, que era maestra, una señora alta, con quien yo también me conecté. Yo le decía Mamá Sarín. Esas fueron las personas que vivieron en esta casa. Aquí había una casa de 2 pisos, ahora es un estacionamiento. Había una casa de 2 pisos, y en los altos vivió doña Virginia Candelario con su esposo. Y tenía una hija muy linda, Isabelita, que murió joven, y Pochi, el famoso Pochi, que doña Virginia me lo encargó para que yo lo llevara a la escuela, lo acompañara a la escuela. Después vivió un muchacho de Ponce, se llama Eduardo González, pero se mudaron. Detrás vivía una época que ahí íbamos a jugar bingo. Teníamos un apartamentito por detrás en el primer piso, doña Eloína Heredia,
esposa de un panadero que trabajaba en la panadería San Miguel, y su hijo Edwin Heredia fue mi compañero de clase, que toca todavía porque está vivo, guitarra, muy bueno, era el cantante y guitarrista de nuestra clase del colegio. En los 90 vivió un compañero de trabajo mío que vivió ahí en Los Bajos y yo venía a visitarlo ahí. ¿Sí? Sí, en la casa en madera. Pues ahí casa doña Lovina ya hacía bingo, ahí venía yo a jugar bingo. Esta casa de aquí vivió originalmente el aguzao, my friend, Octavio Pérez, que era el papá de Abraham, que tenía el sistema ese de vigilancia aquí en el pueblo, y de Raúl, y había una chiquita también, no me acuerdo ahora el nombre, y la mamá era Carmen Alicia Rivera, que fue maestra en la escuela Seijo por muchos años, con mami. Pero se divorciaron y se mudaron, y entonces aquí vivió los Andújar. Chevy Andújar y Tito Andújar vivían aquí también Músico y locutor. en esa época. Tito Andújar, el gran locutor, que también estuvo en el colegio con nosotros. Y acá ya yo no recuerdo mucho, lo que te voy, y nos quedamos aquí en la sombrita. Aquí no sé si, parece que en esa casa, no sé si era esa o qué era lo que había, pero ahí vivía don Cheo Romero, el papá de Marilú Romero, que vivía, que pasamos por la casa. Y en esta acá era donde vivía el abogado, el que hoy abogado, don Pedro Rodríguez. Pedro vivía ahí. Y lo otro interesante, esta parte aquí era como la otra, no había salida. Ajá. Esa salida ahora, Arena, a la entrada de Arena, se lo hicieron más tarde. Y, sí, cuando canalizaron la quebrada, y sí. entonces hicieron la carretera por ahí. Pero es interesante cómo quedan algunas estructuras de aquella época, otras se han ido completamente, pero para mí este es el barrio donde yo me crié, y tiene tanto valor, es algo que uno nunca olvida. Historia, porque de aquí has mencionado gente que ha sido importante en este pueblo. Sí, absolutamente, absolutamente. Y yo le hice, yo sabes que declamo poemas, pero no escribo, pero sí, yo escribí un poema sobre la playita. Y voy a terminar este video con la frase de la playita, como yo termino el poema de la playita, que dice: porque en la playita todos éramos familia, porque en la playita todos éramos felices.